Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Free by Sport TV con todo lo último en lo que tiene que ver con la actividad del deporte y sobre todo del fútbol mundial. Ramiro Armesto, quien les habla, y a mi lado, quien me acompaña, Juan Crufiaco. Juan, el placer de saludarte en este día martes. ¿Qué tal, Ramiro? El placer de saludarte a vos, a todos los espectadores de Free by Sport TV. Así es, otro programa más aquí en nuestro canal de YouTube. Bueno, el saludo para toda la gente que se suma aquí en el vivo y con mucha información, como bien mencionaba Ramiro, con lo que tiene que ver con el fútbol de Europa. Vamos a estar hablando de la Liga de España, de la Premier League, de la Champions que comenzará hoy y obviamente de todo el fútbol local, ¿no? La nueva fecha de la Liga de Fútbol de Gibraltar con alguna que otra sorpresa que vamos a estar analizando y mucho más aquí en un nuevo programa de Free Sport TV, Ramiro, y obviamente recordarle a la gente que nos pueden seguir en las redes sociales. Somos Free Sport TV en Twitter, Facebook e Instagram. Así es. Cuando nos vamos a meter de lleno ya en lo que es este programa, en lo que es esta nueva edición de Free by Sport TV, cuando vamos a estar hablando de la Liga Nacional de Gibraltar, que ha tenido su fecha número 4, cuarta jornada este último fin de semana, con algunos resultados interesantes, pero nos vamos a ir metiendo de lleno, Juan, así que ¿te parece si arrancamos repasando lo que ha sido esta cuarta jornada? Así es, Ramiro, vamos a ir con la fecha número 4 para comenzar nuestro programa de la Liga de Fútbol de Gibraltar, que tuvo, bueno, habíamos anticipado, ¿no? Una de las novedades, que fue la derrota del puntero del certamen. Comenzamos con el resultado que tuvo a favor Europa FC sobre Magpies, 2-1. Esto fue el viernes 12 de septiembre, en el último fin de semana. Le siguió el empate de Europa Point 2-2 frente a Lynx, el partido que transcurrió el día domingo. Glasgow United perdió 3-1 frente a Manchester 62. Lincoln, en el comienzo del torneo de la Liga de Fútbol de Gibraltar, recordemos que se había retrasado su inicio por la participación en los certámenes internacionales. Arrancó a jugar en la liga local este último fin de semana Lincoln Red Imps y superó con mucha categoría, por 4-0 a Lions Gibraltar. El partido se desarrolló el día domingo y empataron College 1975 y Houndogs 1-1. Y por último, la novedad, la derrota de Saint Joseph's 3-1 frente a Monscal, partido que se desarrolló este último fin de semana, el día sábado. Bueno, Ramiro, analizando los resultados de la Liga de Gibraltar, la sorpresa, decíamos, de la derrota de Saint Joseph's con un Monscal que quizá no venía tan bien y el equipo de Joseph venía puntero. Bien digo, continúa puntero pese a la derrota, pero venía con el puntaje ideal, venía invicto, había ganado todos los partidos que jugó y termina ahora perdiendo sorpresivamente por 3-1. Sí, termina perdiendo ante nada más y ante nada menos que Monscal, este Saint Joseph, que además parecía, si bien todavía faltaba que Lincoln se ponga al día con los encuentros, parecía al menos tratar de comenzar de la mejor manera. Recordemos que sobre todo en los últimos 2 años se ha emparejado mucho más lo que es la definición de la liga con un Saint Joseph que cada vez le pisa un poquito más los talones a Lincoln, pero la verdad es que termina sorprendiendo esta victoria de Monscalp, sobre todo porque Monscalp no venía teniendo un buen inicio del torneo. Así es, fue sorpresivo lo de Joseph y bueno, para mencionar y destacar, ¿no? El debut de Lincoln, que se había postergado por su participación en Champions, por su participación en Conference. Bueno, en el arranque termina goleando 4-0 a Lions Gibraltar. Esto fue el domingo y creo que esperado, ¿no? Por el nivel que tiene Lincoln, Ramiro, en los últimos certámenes en el torneo local. Varias veces campeón, su participación en Champions, también en Conference. Bueno, un equipo competitivo que no había podido debutar, pero lo hizo con categoría este último fin de semana, ganando por goleada. Sí, ha demostrado Lincoln ser un equipo que está en constante crecimiento. Lo ha demostrado sobre todo en el plano internacional en los últimos años, donde cada vez, bien, en los últimos años, muchas veces había quedado en las vísperas de algunos de la clasificación internacional. La verdad es que cada vez estaba un poquito más cerca. Bueno, este año se ha metido de lleno en la clasificación y se ha metido de lleno en lo que va a ser la temporada regular de UEFA Conference League. Pero habla también de un equipo que
con el paso de los años viene creciendo mucho, pero ahora también quiero meterme lleno en la liga, porque también un equipo que dejó pasar el tren, de cierta manera, termina siendo el Lynx también. Así es, Ramiro Links, que termina en cuarta posición, con 7 unidades. Bueno, le vino bien la derrota de Saint Joseph, quedando solo a 2 puntos, pero es cierto, Links, que tuvo su enfrentamiento frente a Europa Point, termina empatando 2-2 el día domingo, pero de haber conseguido la victoria, pudo haber escalado a lo más alto, aprovechando, cosa que no hizo la derrota de Saint Joseph frente a Monscalm, ¿no? Pero Lynx tuvo la chance intacta este último fin de semana de poder escalar en la punta. Yo creo que con un poco más de esfuerzo en las próximas fechas puede llegar a terminar peleando ahí arriba con Saint Joseph y bueno, si sigue en el mismo camino con Lincoln, ¿no? Bueno, al menos en lo que es este inicio de temporada, lo que podemos decir es que tanto, obviamente que Lincoln es uno de los candidatos por lo que ha hecho en el primero, la temporada pasada. Segundo, en este inicio de esta nueva temporada, pero en el plano europeo. Nosotros ya veníamos teniendo ahí muy de cerca a San Joseph, pero me parece que cuando uno pensaba que quizás Europa FC podía aparecer en ese lugar, quizás un Manchester 62, es donde Lynx aparece y donde ha demostrado al menos en este inicio de campeonato, puede ser una de las grandes sorpresas de esta temporada. Así es, quizá Ramiro, equipos que se candidateaban, ¿no? En la previa y que uno los hubiera puesto como favoritos, por lo menos en estos partidos, en este arranque de la liga local, hasta ahora no lo han demostrado, ¿no? Y la sorpresa de Lynx, que es el que termina escalando, al igual que Mons Calp, a los primeros puestos de la tabla de la Liga de Gibraltar, que dicho sea de paso, vamos a estar repasando, lo tiene a San Joseph puntero, a pesar de la derrota este último fin de semana frente a Monscalp, que bueno, le significó la primera derrota en lo que va del certamen. Venía de 3 partidos consecutivos con victoria Saint Joseph, con 9 puntos. Queda, sin embargo, puntero del torneo por ahora. Segundo, Lions Gibraltar con 7. Tercero, Monscalp, la sorpresa de la que hablábamos, con 7 unidades también. El conjunto de Monscal que le ganó a Saint Joseph's y se termina quedando con el tercer puesto por ahora de la Liga de Fútbol de Gibraltar. Cuarto aparece Lynx, también con 7 unidades, pero en cuarta posición por diferencia de gol. Y le siguen quinto Europa FC con 6, sexto Hound Dogs con 5, séptimo Manchester 62 con 4, octavo Lincoln con 3. Lincoln jugó tan solo un partido, lo ganó con 3 puntos y por eso está en octava posición. Tiene que jugar el restante de sus partidos, que no lo ha podido hacer porque ha tenido competiciones internacionales de por medio. Noveno Glacis United con 3 puntos. Décimo Magpies con 2. Décimo primero Europa Point con 1 punto. Y último College con 1 punto. Es la tabla de posiciones hasta el momento de la Liga de Fútbol de Gibraltar. Y repasamos, Ramiro, rápidamente, si te parece, la fecha que viene, cuáles van a ser los próximos compromisos de la Liga de Fútbol de Gibraltar. Va a comenzar el próximo viernes 19 de septiembre en el enfrentamiento de Magpies con Saint Joseph's. Atención, porque aquí el puntero va a tener otro duro reto frente a Magpies, que es cierto, viene de mitad de tabla hacia abajo, pero no se puede confiar. El puntero del campeonato ya lo hizo frente a Monscalp y le costó nada más y nada menos que una derrota. Monscalp justamente va a jugar frente a Glacis United el sábado 20 de septiembre. Lions Gibraltar se va a enfrentar a College el próximo domingo. Lynx, con la chance este sábado de escalar a la punta del torneo, va a tener un enfrentamiento durísimo, nada más y nada menos que frente a Lincoln, que ganó el único partido que jugó hasta ahora de la Liga de Gibraltar. Europa FC se va a enfrentar a Europa Point el próximo domingo y para cerrar la fecha, Manchester 62 el próximo lunes, 22 de septiembre, se va a enfrentar a Hound Dogs para cerrar una nueva jornada, la quinta de la Liga de Fútbol de Gibraltar. Perfecto, entonces eso hasta el momento de lo que ha sido la actividad de esta semana de la Gibraltar Nation League. Ahora nosotros nos vamos a meter de lleno también en el fútbol europeo porque ha sido una nueva fecha de Premier, porque el Liverpool ha vuelto a ganar también sobre el final, algo que se ha acostumbrado a hacer el equipo dirigido por Arne Slot, así que nos vamos a meter de lleno en lo que ha sido una nueva fecha de Premier, Juan.
Así es, la fecha número 4, Ramiro, que tuvo lugar también en este último fin de semana. Vamos a comenzar a desandarla de a poco con la victoria del Arsenal, que quedó escolta de este torneo 3-0 frente a Nottingham Forest. Nuevamente Arsenal ganando con categoría. Una goleada en condición de local por 3-0. Newcastle ganó también de local 1-0 frente a Wolves. Everton y Aston Villa igualaron sin goles. Fue un partido aburrido, realmente chato, que terminó 0-0. El Bournemouth le ganó 2-1 al Brighton. Fulham le ganó 1-0 a los Leeds. Crystal Palace y Sunderland empataron 0-0. West Ham perdió 3-0 en condición de local frente a Tottenham. Y el último sábado el Brentford igualó en un partidazo, 2-2 frente a Chelsea, que terminó quedándose en el puesto, mejor dicho, de UEFA Europa League. El domingo fue el triunfo 3-0 de Manchester City sobre Manchester United, una goleada tremenda del City en condición de local, y cerró la fecha Burnley y Liverpool, el puntero del campeonato, el conjunto visitante, que ganó por 1-0, también, como dijo Ramiro recién, sobre la hora, algo que viene haciendo bastante seguido el conjunto puntero del campeonato. Lo terminó ganando esa efectividad, ¿no?, que caracteriza el Liverpool sobre el cierre de los partidos en los últimos 10-15 minutos. Bueno, lo hizo en condición de visitante en esta fecha número 4 y se termina quedando con la punta del torneo, de la Premier, Ramiro. Sí, Liverpool que se termina quedando con la punta del campeonato. Recordemos que después de lo que fue el inicio de temporada, después de ese empate ante Crystal Palace y después de perder la final del Community Shield, el Liverpool ha comenzado de gran manera. De hecho, en la Premier League ha ganado todos sus partidos. Ha ganado los 4 partidos que disputó ante Bournemouth, ante Newcastle. Ahora ha hecho lo propio ante el conjunto, el conjunto del Burnley. También lo ha hecho contra Arsenal. Y una particularidad que ha tenido Liverpool es que en estos 4 partidos que ganó, en los 4 partidos tuvo goles después de los 82 minutos. Goles sobre el cierre del encuentro. Así es. En este caso, bueno, el gol de Salah, casi en el tiempo de descuento, y la efectividad, ¿no?, que decimos que caracteriza a Liverpool en el tramo final de los partidos, y algo que te puede significar, cada punto suma, ¿no, Ramiro? Y son 3 puntos de oro que sacó el Liverpool, y además en condición de visitante. Es cierto, uno puede decir que el Burnley no viene bien en el arranque del torneo, viene un puesto arriba de la zona de descenso directo, pero no deja de ser un rival duro en casa, que el Liverpool supo neutralizar sobre la hora, sobre el cierre, porque se le escapaba, y son estos 3 puntos que al final del torneo te terminan significando mucho, hasta un campeonato, te digo. Sí, después vamos a pasar con lo que ha sido también la victoria del Manchester City, otra victoria del City en el Clásico Ciudadano, ante un Manchester United muy, pero muy golpeado. El equipo de Amorim, que arrancó, la verdad, la temporada de la peor manera. Ya había terminado muy mal la temporada pasada, no solo perdiendo la final de la Europa League, no terminando en puestos, mejor dicho, mejor quedándose afuera los puestos de clasificación a Copas Europeas. De hecho, si nos ponemos a revisar, Manchester United, el denominado Big Six, es el único equipo que no va a estar jugando competencias UEFA, ni siquiera Conference. Así es, Ramiro, muy apagado el Manchester United. Bueno, todo lo contrario, ¿no? El contraste del Manchester City, que en casa superó con categoría 3-0 en el clásico, con 2 goles de Haaland, uno de Foden. Bueno, casi que Seco ni la tocó en la delantera del Manchester United, pero fue de punta a punta un partido ganado con categoría por parte del City. Lo ganó en la mitad de la cancha con sus delanteros atacando casi en la mayoría del encuentro, y el United que no ha tenido directamente casi chances de gol, alguno que otro acercamiento, pero el juego y la efectividad fueron totalmente del City, que termina ganando con el gol de Foden y con los dos de Haaland. Y un Haaland que se empieza a transformar, de hecho, igualó la marca Haaland de Wayne Rooney, de Sergio Agüero, como los máximos goleadores del Clásico Ciudadano. La verdad, una locura. En tan solo 2 años de que ha llegado Haaland, ya ha convertido 8 goles en el Clásico Ciudadano.
Así es. Y si te parece, Ramiro, repasamos cómo queda la tabla de la Premier League con la última fecha ya transcurrida, la fecha número 4, el último fin de semana. Liverpool primero con 12, segundo Arsenal con 9, a tan solo 3 puntos ahí apretando Arsenal. Liverpool sabe que no puede regalar ningún punto. Tottenham tercero con 9, Bournemouth, la sorpresa, cuarto con 9 puntos también. Hasta aquí los puestos de Champions League. Quinto sigue Chelsea con 8 en puesto de UEFA Europa League. Y le siguen sexto Everton con 7, séptimo Sunderland con 7, más atrás Manchester City, octavo con 6, qué bien que le vino el triunfo en el clásico frente al United, noveno Crystal Palace con 6, décimo Newcastle con 5, y le siguen Fulham con 5, Brentford con 4, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest y Leeds con 4 también en el puesto decimosexto. Y aquí, atención, la zona de abajo, la zona caliente, los puestos de descenso. Por ahora, Barley, decimoséptimo, se estaría salvando, lógicamente falta mucho, pero hay que empezar a tener en cuenta, ¿no? Esto es largo, es cierto, pero cada punto vale y los equipos ya se empiezan a ubicar en cada sector de la tabla. Bueno, aquí tenemos los 3 últimos que están en zona de descenso directo. Son decimoctavo el West Ham con 3 puntos, décimo noveno Aston Villa con 2 y sin puntos en el último lugar de la tabla el Wolves con 4 derrotas consecutivas, un panorama complicado para el equipo del Wolves que por ahora estaría descendiendo de la Premier League. Sí, recordemos que sobre todo en la Premier League, más que nada, cada punto cuenta, sobre todo para los equipos de abajo, porque quizás ese punto es lo que pues te da la esperanza o te da la posibilidad de no irte al descenso faltando algunas fechas y por qué no tratar de, aunque sea, rescatarlo en las últimas jornadas, donde quizás te puede pasar que te enfrentes a los que pelean el campeonato como a equipos que ya no jueguen por nada. Por eso es muy importante para los equipos de abajo tratar de sumar como se pueda, porque si no pasa como le ha ocurrido, por ejemplo, al Southampton en una de las últimas temporadas, que se fue al descenso faltando casi 7 fechas. Tenemos la fecha que viene para cerrar, Ramiro, lo que tiene que ver con la información de la Premier League. Próximo sábado, 20 de septiembre, repasamos rápidamente. Liverpool, el puntero, se va a enfrentar a Everton en condición de local. West Ham va a hacer lo mismo frente a Crystal Palace. Brighton se va a enfrentar a Tottenham. Wolves, necesitado de triunfo para salir de la zona de descenso, va a enfrentarse a Leeds en un duelo directo por la zona de descenso, porque Leeds está decimosexto, así que es un partido bisagra por los puestos de abajo y mano a mano. Burnley se va a enfrentar a Nottingham Forest, Manchester United para tratar de reivindicarse luego de la derrota en el clásico frente a City, va a enfrentar a Chelsea, otro partido, otro partidazo de la fecha número 5, y para cerrar el próximo sábado, Fulham se va a estar enfrentando a Brentford. Y para cerrar la fecha, el domingo, Bournemouth frente a Newcastle, Sunderland frente a Aston Villa y cerrarán la jornada Arsenal ante Manchester City el próximo sábado, el fútbol de la Premier League. Perfecto. Y ahora nosotros nos vamos a ir directo a todo lo que ha sucedido en este fin de semana, pero en la Liga Española, porque en esta nueva Liga Española ha no solo goleado, sino ha vapuleado el Barcelona. También el Real Madrid se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Así que nos vamos a meter de lleno con lo que ha ocurrido en el fútbol español en este último fin de semana. Para empezar a cerrar un poco el programa, iremos con un bloque de la Liga y ya después cerraremos con lo que será la jornada de Champions en este comienzo de semana. Así es, Ramiro. Bueno, vamos a repasar lo que tuvo que ver con la acción de la Liga, de la competición de España. Fecha número 4, vamos a ir desasnando los resultados con muchos partidazos, como bien mencionaba recién el del Barcelona, pero esta fecha número 4 de la Liga, que comenzó el viernes 12 de septiembre, tuvo uno de los grandes partidos, muy entretenidos entre Sevilla y el Elche, igualaron 2-2, muy atractivo partido que terminaron en tabla finalmente en la casa de Sevilla. Más tarde, el sábado, jugaron Getafe frente a Real Oviedo, fue victoria del local por 2-0. Real Sociedad cayó en condición de local en otro gran partido frente al Real Madrid, nada más y nada menos que por 2-1. El merengue, con esta victoria fuera de casa, termina
quedando puntero por ahora del torneo español. El Bilbao perdió en condición de local 1-0 frente a Alavés. Más tarde jugaron el colchonero Atlético de Madrid frente al submarino amarillo. Fue victoria del Atlético de Madrid 2-0 frente al Villarreal. Y el día domingo se enfrentaron el Celta frente al Girona, empataron 1-1. Levante y Betis igualaron por 2-2. Osasuna le ganó 2-0 a Rayo Vallecano. Español el día lunes le ganó 3-2 a Mallorca en otro gran partido. Muchos goles hubo en esta fecha número 4 de la Liga Española. Y el domingo se enfrentaron, lo dejo para lo último porque fue a mi criterio el partido de la fecha, Barcelona y Valencia. Y fue victoria, como dijo Ramiro recién, muy contundente, tremenda goleada vapuleada del Blaugrana, 6-0 frente a Valencia. Bueno, con un desenvolvimiento del conjunto de Barcelona inmejorable, Ramiro, los dos goles, mejor dicho, de Lewandowski, de López, de Rafinha, bueno, estuvo en un altísimo nivel. El Barça queda escolta a pocos puntos del Real Madrid. Ahora vamos a estar repasando la tabla, pero va encontrando el equipo de a poco Barcelona, con mucho carácter, con mucho juego. Estuvo con un alto nivel Rashford, bueno, Fermín, ni que hablar de Lewandowski. Realmente ha sido un partidazo con una goleada excepcional del Barcelona frente al Valencia. Sí, el Barcelona que el año pasado había ya de principio a fin casi que tuvo una temporada extraordinaria, que la verdad es que lo único que le faltó fue coronar con la Champions o al menos llegar a la final, pero estuvo muy cerca. Esta temporada quizás le está costando un poco más el inicio, pero empieza a demostrar el equipo de Flick que se va aceitando la máquina y empieza a acelerar, ¿no? En esta temporada europea. Cuando, ahora sí, ¿te parece, Juan, si vamos con la tabla de posiciones del fútbol español? Así es. Bueno, los resultados de la fecha número 4 ya consumados y la tabla de posiciones que queda con un Real Madrid puntero con 12 unidades, invicto el Madrid, en un altísimo nivel también como su principal seguidor que es el Barcelona, que tiene 10 puntos, que quedó como escolta, que le vino muy bien el triunfo por goleada frente al Valencia en lo anímico, nada más y nada menos que 6-0 en condición de local, y es el principal perseguidor del Real Madrid que está puntero con 12. Más atrás están el Español, tercero con 10, y el Bilbao cuarto con 9. Hasta aquí los puestos de Champions. Quinto Getafe en puesto de UEFA Europa League con 9, y sexto Villarreal clasificando a la Conference League con 9, con 7 unidades. Estaría ubicado sexto el Villarreal, bueno, luego del enfrentamiento que tuvo el pasado fin de semana, el submarino amarillo en la derrota frente al Atlético de Madrid termina quedándose sexto con 7 unidades. Más atrás, Alavés con 7, Elche, Osasuna y Betis con 6, Atlético de Madrid con 5, décimo segundo Sevilla con 4, comparte posición con Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Valencia con 4 unidades. Y en los puestos de abajo está el Real Oviedo con 3, Real Sociedad décimo séptimo con 2, y en los puestos de zona de descenso los tres con un punto, Levante, Mallorca y Girona es la tabla de la liga del fútbol español. Perfecto, entonces hasta acá lo que ha sido el repaso del fútbol español, después de lo que ha sido una nueva jornada de este último fin de semana, con Real Madrid puntero, Barcelona siendo uno de los perseguidores. Pero ahora nos vamos metiendo ya en el último bloque del programa, porque en el día de hoy, este día martes, comienza la Champions, Juan, una Champions League que con su nuevo formato va a repetir, obviamente, una nueva edición, comienza una nueva edición de este torneo, pero quiero ir con vos y quiero que repasemos un poco lo que va a ser el cronograma de esta primera jornada, ¿te parece? Para ir cerrando el programa. Así es, bueno, el plato fuerte, Ramiro, aquí en el final del programa de Free by Sport TV, nada más y nada menos que el inicio de la Champions, que va a tener lugar el día de hoy, como bien mencionaba Ramiro, bueno, con este flamante formato, ¿no? Con la temporada regular, con la clasificación de los equipos luego de la temporada regular a octavo de final, a playoffs, que finalmente va a terminar arrancando hoy en lo que significará la fecha número 1 de la Champions League. Hoy, martes 16 de septiembre, van a estar enfrentándose Athletic de Bilbao frente a Arsenal, PSV frente a Saint-Gilloise,
Juventus frente a Borussia Dortmund en un partidazo, uno de los partidos de la fecha número 1 de la Champions. Más tarde jugarán Real Madrid frente a Marsella, Benfica frente a Karabakh y Tottenham frente a Villarreal. En los partidos de hoy martes, más tarde, mañana miércoles, se van a estar enfrentando Olympiacos de Grecia frente al Pafos, Slavia Praga frente a Bodo Glimt, Ajax frente a Inter, Bayern Múnich frente a Chelsea, Liverpool, el puntero del torneo de la Premier frente a Atlético de Madrid, y PSG frente al Atalanta. Más tarde, el día jueves, van a cerrar la primera fecha, número 1 de la Champions League, Brujas frente a Mónaco, el Copenhague frente al Bayer Leverkusen, el Eintracht frente al Galatasaray, Manchester City frente a Napoli, Newcastle frente a Barcelona y el Kairat Almaty frente al Sporting de Portugal. Va a ser la fecha número 1 de la Champions League con este nuevo formato de temporada regular, Ramiro. Perfecto, hasta acá entonces lo que ha sido un nuevo programa de Free Sport TV. Nosotros despacito vamos a cerrando este programa que ha tenido información sobre la Liga de Gibraltar, hemos tenido información sobre la UEFA Champions League, con lo que va a ser el inicio de una nueva temporada, también información con respecto a lo que ha sido la última fecha del fútbol inglés y también del fútbol español. Hasta acá lo que ha sido una nueva edición del programa. Como siempre los invitamos a todos a dejar su me gusta, a dejar su comentario, a que se suscriban al canal de Free Sport TV y nosotros nos estaremos reencontrando, Juan, el próximo martes. Ha sido un gusto, Ramiro. Un saludo para vos, para todos los espectadores de Free Sport TV. Y les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, /X, Facebook e Instagram, Free Sport TV. Allí con toda la información de la Liga de Fútbol de Gibraltar, con toda la información del fútbol europeo, sudamericano y mucho más. Así que ha sido un placer y hasta la semana que viene, Ramiro. De esta manera nos despedimos, nos reencontramos el próximo martes con lo que va a ser una nueva edición y un nuevo programa de Free Sport TV. Nosotros nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.